Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Synergy Games. Soy Jesús Ruiz y hoy voy a contaros, al menos a nivel básico, todo lo relacionado con la Vidente, una de las protagonistas principales que forman parte del core de Rise of Myths Cthulhu. Edita Herzeg, la Vidente, es quizá el mayor ejemplo de personaje que va de menos a más. Es un personaje muy transicional, porque de salida vamos a encontrarnos con un mazo inicial, que lo vamos a ver y vamos a decir, ¿y qué hago yo con esto? Pero a medida que consigamos dar una cierta estabilidad y consistencia al personaje con cartas comunes, empezaremos a hacerla funcionar. Y cuando lleguemos a las cartas infrecuentes, ahí será cuando realmente explote. Y ya os aviso que de una forma muy grande, todo el grandísimo poder que esconde nuestra chica. Empezamos con su reliquia de clase, la baraja de tarot, en la que se definen vida y cordura iniciales, 12 de vida y 9 de cordura. El efecto de la reliquia: siempre que tu pila de robo se quede sin cartas, ganas 1 energía o recuperas 1 de cordura. Es decir, ya se nos da una pista respecto a que la velocidad de rotación del mazo de la Vidente va a ser importante. Efectivamente, tendremos herramientas a nuestra disposición para favorecer esta rotación, más allá de las típicas cartas que nos permitan robar de más. Y esta herramienta es, ni más ni menos, que la mecánica básica y propia de la Vidente: los presagios. Vamos a echar un vistazo primero a los objetos de clase y después explicamos en qué consiste esto de presagiar. El astrolabio, que nos permitirá robar una carta adicional si vamos un poco tocados. El látigo, uno de los objetos de clase más potentes del juego, al menos de salida, gracias a su efecto que permite provocar prisión. Y las dos últimas directamente relacionadas con esta mecánica de presagio, que son la piedra de remembranza y la bola rota. Y ahora sí, pasamos ya a explicar mejor todo esto. Cartas iniciales con una estructura muy clara y definida de cartas de ataque, defensa, una carta mixta y de momento sin habilidades. Empezamos explicando la más básica de todas, premeditación, y con ella la mecánica de presagios. Veis que debajo de ataque cuerpo a cuerpo aparece la etiqueta de presagio. ¿Y esto qué significa? Premeditación es una carta que se juega a coste 0 y realiza ataque 1. Al ser una carta de presagio, podemos elegir, porque el presagio en principio es opcional, si queremos presagiar con esta carta. Si lo hacemos, revelaremos la carta superior de nuestra pila de robo, que dejaremos en la pila de descartes, y compararemos el tipo de carta con el tipo de presagio que nos pide, en este caso, premeditación. Veis que aquí aparece el símbolo de ataque a color y justo debajo en gris. Esto significa que si la carta que hemos revelado es también de ataque, el efecto marcado con el símbolo a color se añadirá al efecto base de premeditación, y si no coincide, se añadirá el efecto que está en gris. Pongamos que robamos de esta pila, imaginemos que nuestra pila de robo, y nos sale corte. Corte es una carta de ataque. Como premeditación, su presagio nos pide que sea una carta de ataque, al ataque 1 de base añadiríamos ataque 1. Si hubiéramos sacado esta carta al presagiar, apabullar, que es una carta de defensa, como no lo cumplimos, obtendríamos el efecto que está en gris. En este caso, obtendríamos prisión 1. Insisto, se añade al efecto de base. Siempre el ataque 1 de arriba se va a cumplir y luego ya añadiremos el efecto del presagio positivo o el efecto de haber fallado el presagio. Bien. ¿Qué ocurre con las cartas mixtas? Las cartas que dan ataque y defensa, que al considerarse tanto de ataque como de defensa, cumplirán los presagios de ataque y también los de defensa, ambos. Podéis pensar, ya, pero si estoy haciendo un presagio de ataque y la carta es mixta, como además de ser de ataque es de defensa, se puede cumplir y fallar a la vez. No, si tiene la condición para cumplirse, se cumple, sin más. Con la particularidad extra de que algunas cartas proporcionan un bonificador adicional cuando la carta ha sido descartada presagiando. Imaginad que al presagiar sacamos esta carta y veis que tiene ese efecto de si la descartas presagiando, robas una carta.
También podéis ver que aunque hay presagios que al fallar generan un efecto negativo, como veíamos con premeditación, otras directamente no tienen efecto al fallar, como es el caso de Cadáver en ciernes, y algunos incluso pueden tener efectos positivos como con el fallo, como es el caso del Hierofante. También podéis ver que hay unas cuantas cartas que se utilizan para provocar sangrado, una mecánica, que la vidente, al menos en los compases iniciales de partida, utiliza bastante. Recordemos que el sangrado es un estado que hace que al final del turno del personaje o enemigo afectado reciba tanto daño como sangrados tenga. Y luego hay cartas como Fluctuación, la mejor carta de la vidente al comienzo de la partida, que se beneficia de que haya en mesa algún sangrado para potenciarse. Ejemplos de cartas defensivas, las cartas defensivas que vamos a tener en el mazo inicial: Visión defensiva, que nos va a añadir uno de defensa adicional si ya hemos intentado un presagio este turno. Detectar peligro, una defensa con presagio de defensa. Y el Hierofante, también defensa con presagio de defensa, como veíamos antes. Vamos ahora con una muestra de cartas comunes de la vidente. Ejemplos de cartas de ataque: Intuir estado, una carta de ataque cuerpo a cuerpo con presagio de defensa, una de las cartas, como veíamos antes, que tiene un efecto positivo al fallar el presagio. Corte, un ataque bastante potente para ser una carta común, que además provoca 2 estados, pero con la pega de hacernos perder cordura. Y Fe ciega, con la que ya empezamos a ver las primeras cartas curiosas de este personaje. Es una carta de ataque, cuerpo a cuerpo, con presagio también de ataque, cuyo efecto al acertar es hacer que todos los presagios que hagamos en ese turno se cumplan. Ya podéis imaginaros lo que supone acertar, jugándola bien, cuando corresponde y teniendo una mano que acompañe mínimamente. Como cartas de defensa: A cubierto, otra carta cuyo fallo en el presagio no penaliza, sino que en este caso nos beneficia. Y Percepción, que en este caso sí que penaliza el fallo, pero bien jugada no tiene por qué afectar. Cartas mixtas: Balance táctico, una carta que es peculiar por varios motivos. El primero, que es de coste 3, sin penalización de energía por descarte, es decir, que ya solo, aunque sea para utilizarla como fuente de generación de energía, ya nos viene bastante bien. Y el segundo, que el presagio es de habilidad, en este caso, ese iconito del libro que veis indica que la carta revelada en el presagio debe ser de habilidad para que el presagio se cumpla. Hay pocas de este tipo y son obviamente las más difíciles de presagiar con éxito. Alterar destino, otro ejemplo de carta mixta de ataque y defensa, con el que vamos a obtener también un beneficio si la descartamos presagiando. En este caso ganaríamos 1 de energía, ataque 1 y defensa 1. Nos proporciona una bonificación muy decente. Y por fin vamos a ver las cartas de habilidad. Cartas que son muy potentes en este personaje y en muchos casos más aún si conseguimos combinarlas de forma efectiva en mesa. En este caso, en el ejemplo que os hemos puesto, ambas son permanentes, ambas nos dan un bonificador si son descartadas presagiando, pero fijaos sobre todo en la interacción entre ambas. El loco provoca sangrado a todos los enemigos al inicio de nuestro turno, ¿de acuerdo? Y plan B hace que el estado sangrado cause el doble de daño a los enemigos. Creo que poco más hay que decir, ¿no? Llegamos a esa gran explosión de poder que os comentaba al inicio del vídeo. Un grandísimo repunte en las capacidades de la vidente, bien merecido después del sufrimiento que habremos tenido hasta llegar hasta aquí. Y además, un repunte que nos va a beneficiar sea cual sea la build que estemos intentando montar. A estas alturas, principalmente dos muy diferenciadas. O bien potenciar nuestra capacidad de provocar sangrado, o bien potenciar nuestra capacidad de manejar los presagios. Ambas tienen ventajas e inconvenientes, claro está.
Los sangrados pueden hacer mucho daño, pero es un daño con un delay, es un daño con demora. Es decir, puede derrotar enemigos de forma muy efectiva, pero no evita que estos enemigos nos ataquen antes de caer. Y por otro lado, los presagios, que tienen que salirnos bien, porque si no nos podemos quedar bastante vendidos. Aprovecho para comentar el efecto de psicosis de la vidente. ¿Recordáis? Os decía que los presagios en principio son opcionales, pues ese en principio se refiere a esto, a que la vidente, cuando está en psicosis, está obligada a jugar el efecto presagio de sus cartas y además, si lo falla, obtiene debilidad 1. Vamos ya a ver la muestra de cartas infrecuentes. En ataque, por ejemplo, cuchillos equilibrados, un ataque con arma muy amplio, muy diversificado, con 2 usos y que además provoca sangrado. Y la fuerza, una carta que, aunque consumible, tiene este efecto de golpe de gracia. Recordad que el golpe de gracia se activa si con la primera parte derrotamos a un enemigo. Es decir, en esta carta, si con el ataque 5 inicial conseguimos derrotar al enemigo, realizaremos ataque 4 a otro enemigo que esté en juego. En defensa, por ejemplo, armadura de dolor, que permite reconvertir los sangrados en defensa si necesitamos una jugada muy defensiva. Cartas mixtas de ataque y defensa bastante espectaculares. Brecha mental, que tiene una versatilidad monumental al permitirnos elegir entre ataque o defensa y además de gran valor. Y luna de augurios, que puede causar un destrozo increíble o bien evitárnoslo si la usamos como opción defensiva, eso sí, si conseguimos acertar el presagio. Todo esto con el añadido de que en circunstancias normales, cuantas más cartas mixtas de ataque y defensa tengamos en nuestro mazo, más fácil será, tal y como comentábamos antes, que nuestros presagios se cumplan. Las cartas de habilidad, como no podían ser menos, también aumentan considerablemente la potencia de la vidente. El ahorcado, una de las mejores habilidades de este personaje, no solo nos permite robar cartas, sino que dejaremos otra de nuestra mano en la parte superior de la pila de robo. A estas alturas, que ya sabéis cómo funcionan los presagios, pues imaginad lo que esto supone. La rueda de la fortuna, una habilidad con presagio de defensa cuyo fallo también es positivo, y la sacerdotisa, habilidad permanente que potencia de forma muy grande los presagios de ataque o defensa que se cumplan. Llegamos al máximo exponente de cartas de Dita Herzeg, del que os dejamos una muestra de cada tipo. Como carta de ataque, la Emperatriz, capaz de realizar un daño espectacular y además con 2 usos. Como carta de defensa, el Emperador. No solo da una defensa muy decente, sino que además es conservable, con el extra de poder devolverla a la mano al final de la ronda, es decir, una defensa 5 asegurada y sin ocupar espacio extra en mano. Como mixta de ataque y defensa, el Carro, que jugada en el momento adecuado puede ser antológica, y la Muerte, que si bien no nos va a servir en combates contra enemigos gordos, nos permite derrotar automáticamente a alguno menor que esté empezando a ser molesto, así, de un plumazo. La reliquia de clase mejorada, el cuchillo místico, que mejora tanto la vida como la cordura base de la vidente respecto a la baraja de tarot, y añade la capacidad de causar sangrado a lo que ya tenía la reliquia original. Y con esto damos por finalizado el vídeo de la entidad, un personaje muy sufrido de inicio, con una evolución lenta y dramática, pero que si consigue llegar al mid-game es sin lugar a dudas uno de los personajes más fuertes del juego. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil y por supuesto espero veros ahí en el próximo vídeo de Rise of Myths Cthulhu. ¡Hasta luego!